Buenos días a todos, ¿cómo están? Buenos días a todos los que se conectan a esta hora. Soy Ángela Bettini, fundadora de Ambetter, y este es el nuevo capítulo de Tu Life Pyme, el espacio donde las pymes aprenden a manejar su negocio con claridad financiera y decisiones inteligentes. Estos live, como ya deben saber, van todos los lunes y viernes a las 8 a.m. Y cada semana avanzamos en distintos temas que de verdad impactan a tu negocio, a tu pyme, a tu emprendimiento. En flujo de caja, costo, financiamiento, etc. Hoy seguimos con el ciclo sobre financiamiento para pymes. Y vamos a hablar de un tema que escucho todos los días y que pareciera que es muy conocido. Vamos a cortar un poco la música con que lo recibí. Pero que tiene muchos detalles que no todos conocen. El tema es el factoring. Cuándo conviene tomarlo, cuándo no, cómo usarlo de buena manera para no terminar pagando un monto muy alto en intereses y que tampoco nos dé vuelta el resultado del negocio, que ha pasado y pasa muchas veces. Voy a escuchar aquí en el chat las preguntas que tengan, voy a ir respondiendo. La idea es que esto sea algo interactivo y que podamos comunicarnos y resolver las dudas que ustedes puedan tener. Cuéntenme de dónde llaman, perdón, desde dónde escriben, desde dónde nos ven, pongan ahí en el chat y los voy a ir saludando, porque la idea es que nos conectemos desde todo Chile para poder ayudarlos a todos. Por ahí alguien me pone que se está conectando de Chillán. Saludos a Chillán. El otro día alguien de Punta Arenas, así que muy contenta que no solo seamos gente de Santiago, sino que de todo Chile. Bueno, como les contaba, el viernes hablamos de los tipos de financiamiento, las formas de financiamiento, y dijimos algo clave. No todas las pymes necesitan crédito, no todas las pymes necesitan un tipo de crédito, y muchas veces alguna pyme que cree no necesitarlo, lo necesita. Hay que evaluar bien. Nos vimos en detalle ese tema de cómo realizar la evaluación de tu negocio para entender si realmente estás necesitando el financiamiento o quizás solo depende de atacar otros puntos, como una mejora en la gestión de cobranza, en el anticipo de tus pagos, en el orden financiero en sí, la estructura de tu negocio. Si finalmente, después de todo este análisis, nosotros nos damos cuenta que efectivamente sí necesitamos el financiamiento, bueno, pasamos a la siguiente etapa. Empezamos a conocer los tipos de financiamiento y determinamos cuál es el que nos sirve. Hoy día, como ya les dije, vamos a partir con el factoring. Vamos a conocer qué es el factoring, cómo lo van a utilizar y cuándo. En qué casos es recomendable hacerlo y en qué casos no, porque no todo factoring es bueno. Como en general, en la mayoría de las cosas, un extremo siempre va a ser malo. Es decir, si nos vamos al extremo y mandamos todo al factoring, toda nuestra factura, vamos a tener problemas en algún minuto. Lo ideal es tenerlo bien controlado para que no se nos desordene el negocio. Partamos conociendo qué es el factoring. El factoring es cuando vendes una factura a una empresa de factoring que te anticipa el pago de esa factura. Te adelanta el dinero, por lo tanto te genera liquidez. Ese es el objetivo principal del factoring: generar liquidez al dueño de la factura, a quien le deben ese pago. El factoring lo que hace es tomar la factura y anticiparte un porcentaje. Sobre ese porcentaje se descuentan todos los cobros que hace el factoring, que son los intereses, que en realidad en factoring no se llaman intereses, se llaman diferencia de precio, las comisiones, los gastos asociados, ¿ya? Después de eso, te queda el líquido a tu favor y es el que te depositan en la cuenta. Ahora,
Y hay que tener claro que el factoring puede tener una tasa, pero esa tasa siempre no es la tasa final, porque hay que descontar todos los gastos de intereses que se cobran. Hay que estar bien atento en eso y poder revisar con atención las liquidaciones, las simulaciones que te manda un factoring u otro, ¿ya? El interés va a depender, por supuesto, del monto, porque todo interés se calcula sobre el monto insoluto, es decir, el monto que tú debes y el plazo del factoring. En resumen, el factoring convierte tus ventas a crédito o cuentas por cobrar en liquidez inmediata. Si vendiste a 30, 60, 90 días, podemos anticipar ese pago generando una liquidez al minuto. ¿Cuál es la complejidad? Si uno no sabe ocuparlo, si no lo entiende bien, si lo está usando a la rápida, sin analizar, que después te quedes sin ese flujo futuro que quizás tú ya tenías en tu cabeza, porque ahora ese flujo futuro va a desaparecer y se va a generar en el minuto. Es decir, de esa factura te tienes que olvidar. Siempre hay un delta porque el factoring generalmente te financia entre el 90, 95, algunos hasta el 100, va a depender del riesgo que asuman, pero la diferencia te la entrega después descontando todos los gastos, pero es un mínimo, generalmente es un mínimo. ¿Cuándo conviene usar factoring? Si tienes ventas a crédito, por supuesto, con clientes grandes y buenos pagadores. ¿Qué quiere decir eso? Que el factoring en general, la evaluación que hacen no es solo de tu capacidad crediticia como empresa. Quizás la deja un poco de lado, por eso a veces aceptan DICOM y esas cosas y morosidades. Pero la fuente de pago principal, que es el deudor, es decir, tu cliente, tiene que ser tiene que ser muy buena. Por eso, en general, si tienes una factura de un pyme, de otro pyme, lo más probable es que no te la tomen. Puede haber algún factoring por ahí que la tome, pero yo diría que en el 99% de los casos no va a ser. O, ese es un tema. Ahora, obviamente, si necesitas capital de trabajo puntual para cubrir costos antes del pago, también te sirve. También lo puedes conseguir. Si quieres crecer, si con un pago anticipado, por ejemplo, te van a vender más barato y vas a poder vender más, también es algo puntual. Si todavía no calificas para un crédito en el banco, te puedes ir a una empresa de factoring y, como te digo, te van a evaluar a tu cliente, al deudor también. Si el deudor es bueno, es probable que tú, aunque tengas algunos temas por ahí que el banco no acepta, esta empresa de factoring las pueda aceptar. Va a depender de cada uno, eso sí, cada uno tiene sus criterios de evaluación. Por ejemplo, una empresa real con las que me encuentro todos los días, porque no son pocas las empresas que hacen factoring, que tenía de cliente una minera. Por lo tanto, su factura era de una minera y esta le pagaba 60 días. En lugar de esperar, ¿qué es lo que hizo? Se dio la factura. Ustedes cada vez que mandan una factura al factoring deben cederla, es decir, ceder ese título ejecutivo, entregársela al factoring, ya no es de ustedes, es del factoring, y reciben la plata. Con esto, esa empresa pagó sueldos, materiales, mantuvo su flujo positivo y pudo tomar un nuevo proyecto gracias a esos materiales que compró. Ahí el factoring, en ese caso, fue una herramienta de crecimiento y no de urgencia. Ahora, si es para pagar sueldos y tienen ese flujo, pero lamentablemente va a caer después de la fecha de pago, bueno, también les puede servir para anticiparlo, siempre y cuando descarten ese flujo futuro y lo anticipen. ¿Por qué? Porque si lo dejan ahí, es probable que esté cubriendo otros pagos a futuro que se van a ver descalzados. Por eso el análisis hay que hacerlo bien profundo. ¿Cuándo no conviene utilizar el factoring? Cuando son deudas viejas. Puede ser puntual, pero no es lo ideal estarse endeudando para pagar temas que no tienen que ver con el movimiento operativo del negocio, que son deudas que quedaron pegadas. Esos se financian de otra forma.
renegociaciones, mayor venta, una venta puntual, pero no con este flujo que es del día a día. O si tus márgenes son muy bajos. Si tus márgenes son realmente bajos, el factoring te puede dar vuelta el número. Es decir, si estás ganando poquito, puede dejarte en negativo. ¿Por qué? Porque los intereses uno no se da cuenta cómo te van comiendo la rentabilidad. Especialmente muchas veces les pasa a los pymes que el cliente les da una fecha de pago. Les dice, te voy a pagar en 30 días. Y, ok, yo voy al factoring y le digo, dame financiamiento por 30 días. En 30 días más paga el cliente. Ok, se hace la simulación, te cobran en base a esos 30 días. Llega el día 30 y el cliente por X motivo no pagó, se demora un tiempo más. Y esa diferencia de plazo genera intereses que no están cobrados, que se van a cobrar después. Y te va quitando de a poquito esa rentabilidad que te quedaba. Si eso se masifica, obviamente te va a perjudicar el negocio. Y como dije antes, las facturas de alto riesgo, es decir, de deudores no calificados como otras pymes, como deudores con morosidades, deudores que han dejado de pagar otra factura, obviamente no los van a tomar. Así que todo eso tienen que tenerlo en cuenta cuando quieran hacer un factoring. Lo otro es que dependan 100% del factoring para el negocio mismo, es decir, que el factoring sea una especie de muleta que no les permite caminar si no tienen factoring. Ahí ya hay un problema mayor y hay que dedicarse a evaluar el negocio más desde la base. ¿Dónde está el problema? Porque el factoring no puede, si tú empiezas a utilizar el factoring como muleta, va a pasar que en un momento ya la rueda no te va a dar. O vas a tener que crecer en clientes con los cuales no hagas factoring, o vas a tener que empezar a dejar el factoring de a poco para poder liberarte de eso. Bueno, sigo ahí leyéndolos a todos los que llegan, a los que pasan de largo. Espero que les esté sirviendo este live. Hoy día claramente es un tema que les interesa mucho porque es un producto fácil de obtener, rápido de obtener, muy rápido de obtener en la medida que tú tienes un buen deudor, un buen cliente. En general lo vas a poder conseguir, a pesar que quizá otro tipo de financiamiento no. Pero hay que ser cuidadosos. Ahora, ¿en qué fijarse para elegir o tomar o no un financiamiento de factoring, o si tienes más de una alternativa? Obviamente la tasa de interés es la que te pueden dar, pero siempre hay que fijarse si es la tasa final, es decir, si está incluyendo o no los costos de ese factoring, como las comisiones y los gastos. A veces te dan la tasa que se llama diferencia de precio y no te dan los gastos ni las comisiones. Entonces tú no puedes ir a comparar la tasa final de un factoring, porque en algunos te pueden dar la tasa final y en el otro te van a dar la tasa, la diferencia de precio. No puedes ir a comparar, tienes que mirar las simulaciones y ver realmente qué es lo que te están cobrando y de ahí sacar el cálculo. Pero es un detalle importante que muchos se equivocan. El plazo, como te dije antes, te tienes que preocupar de que el cliente te pague en el plazo que le diste al factoring. Por lo tanto, a veces es mejor tirar un poco el plazo, un poco unos días más, porque si es que tú sabes que tu cliente no siempre paga exacto el día, o, eh, o simplemente no tomarlo, ¿me entienden? Pero hay muchos factoring que después del vencimiento te empiezan a cobrar unos intereses distintos a los que de la operación, que son intereses de morosidad y son mucho más altos. Eso también hay que preocuparse. Y lo otro es que el factoring trate bien a tus clientes. Existen los factoring que se preocupan de la cobranza y otros que no se preocupan tanto. Lo importante es que en el contacto con el cliente, en la confirmación, hay una confirmación previa, no se debilite esa relación comercial que tú tienes con tu cliente. Y lo otro es que
efectivamente la cobranza se haga, porque también pasa, y pasa mucho en los bancos que no están preocupados de la cobranza porque no es su core business en ese caso, que se haga, que se haga a tiempo, y si no, ustedes también tienen que estar ahí atentos. No pueden olvidarse de la factura, porque al fin y al cabo, ustedes son igual responsables por el pago de esa factura frente al factoring. Y lo otro es que qué velocidad tiene el factoring para depositarte. Hay factoring que tú llegas por primera vez y te depositan el mismo día. Hay otros que se demoran, no sé, 3 días. Yo creo que ahí hay que evaluar cuál necesito. Puede ser uno que se demore 3 días, pero que en realidad me dé mejores condiciones. O uno que me lo dé rápido, pero me dé una tasa más alta por el riesgo que está asumiendo al entregármelo rápido. Hay que evaluar. Son diferentes opciones, no es mejor ni peor. Lo importante es que se te informen las condiciones desde el principio. Si se cumplen las condiciones que te indicaron desde el principio, el factoring, ok, pero ya lo conoces. Tú decides con cuál operar. De eso se trata. Les voy a dar una tarea para la casa, o para ahora, en realidad. Cuando vean el video también después, quiero que se imaginen en el último mes de venta. ¿Cuántos cuántas facturas tienes por cobrar? ¿Dentro de qué plazos? ¿Qué pasaría si la llevas al factoring y te adelanta, no sé, un 90, un 95%? ¿Para qué utilizarías esa plata? Si la usas para crecer, check, está bien. Si la usas solo para pagar cuotas atrasadas, ahí hay que tener cuidado. Eso puede mostrar que tienes un problema más de fondo, de estructura, no de liquidez, como ya lo hablamos antes. Cuéntenme por ahí si ya ahí veo a alguien que ha utilizado factoring, me está haciendo algunas consultas. Recuerden, tengo en mi perfil todos mis contactos. Cualquier duda, si necesitan factoring, también los puedo ayudar con eso. Nosotros los ayudamos con todos estos temas, no solo yo ayudándoles a entender y explicándoles y viendo, y ayudándolos a mejorar, sino que también como empresa tenemos estos servicios donde también yo estoy ahí atendiendo a algunos clientes, eh, para ayudarles a conseguir estos financiamientos, pero primero evaluar, ¿es factible o no? ¿Se puede conseguir y les conviene conseguirlo? Todo eso les podemos ayudar, y yo les puedo ayudar a través de nuestros servicios. Así que nos pueden contactar por todo el WhatsApp, el correo que aparecen ahí en mi perfil, y podemos ir viendo caso a caso. Pero si no necesitan tanta profundidad, si no tienen como para pagar un servicio, bueno, pongamos atención, eh, revisen si han hecho factoring antes, si lo han hecho, evalúen, revisen lo que hicieron antes y vean qué pudo mejorarse, y en el futuro aplíquenlo. Ahora, si no han hecho, hay que ir a cotizar. Como les digo, yo trabajo con empresas de factoring, las conozco bien, por lo tanto tengo los servicios para ayudarlos, pero si quieren, partan, hay que partir. Ojo que no se pueden endeudar por endeudar, ¿ya? Eso es lo principal. Si tenemos el flujo, si realmente lo necesitamos después de hacer todo el análisis que evaluamos en los live anteriores, ok, vamos. Si no, veamos primero dónde está nuestro problema, y de ahí definamos. ¿Cómo les fue con los factoring que han tomado? ¿Bien, mal? ¿Cuál fue el problema? Hay muchos temas que saltan del financiamiento factoring, así que sería bueno que ahora o después del live me vayan dejando ahí sus comentarios, y en los próximos live vamos tocando esos temas, a pesar de que vamos a avanzar con otro tipo de financiamiento, pero los podemos ir resolviendo igual las dudas en el camino, o por ahí quizás hago algunos, si es necesario, hago algunos videos para subirles. Bueno, para ir terminando, porque tuvimos que revisar este video y hacerlo de nuevo para que quedara más ordenado, porque el otro no lo pude bajar, el del live directo.
estoy haciendo este live así más rapidito. Hoy vimos el factoring. ¿Qué es? ¿Cuándo usarlo? ¿Cómo hacer que no se transforme en un problema o en un vicio o en una muleta, entre comillas, muleta? El viernes vamos a ver el segundo tipo de financiamiento, que ya lo definí, es el leasing. El leasing es un producto bastante nombrado, quizás no conocido, muy conocido por algunos, pero en el detalle yo sé que hay muchos que no entienden cómo, de qué les sirve, cuáles son los beneficios, tiene beneficios tributarios, por ejemplo, de utilizarlo y cómo funciona. Vamos a revisar todo eso en el próximo live y, por supuesto, me suma a mí y a usted el que levanten temas para poder ir viéndolos y resolviéndolos. Y si son preguntas puntuales, también las vamos a ver, las vemos en el siguiente live, las respondemos rápido. Más adelante podemos seguir viendo líneas de crédito, lo que ustedes necesiten, mientras me lo indiquen ahí, me van a ayudar a poder saber qué es lo que más les interesa revisar. Bueno, soy Ángela Bettini, fundadora de Ambetter, y esto fue Live Pyme, el espacio donde las pymes aprenden a manejar su negocio con claridad. Nos vemos el viernes a las 8 a.m. Y recuerden que me pueden seguir en TikTok como @AngeMBS, Instagram @AngelaANBetter o en YouTube como Ángela Bettini S. Nos vemos. Chao, chao.